¿Qué ha pasado los 6 primeros meses del año con el petróleo? Y es que este año ha sido muy malo para el petróleo. Estamos hablando de que el barril de Brent ha pasado de 71 euros por barril a aproximadamente unos 57,5. Como es una industria que tiene que invertir constantemente y es muy intensiva en capital, es decir, necesita mucha financiación para poder funcionar, costes más altos hace que también haya una restricción. Sí, es una cosa que suma a esto, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, claro, todas estas partes se están disparando. Esto hace que lo que se pensaba que iba a ser una demanda decreciente, la demanda está aumentando. Y esto para nosotros es claramente una oportunidad. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de La Pizarra. Hoy con Enrique de Visual Factory, que no me quiero equivocar, que no Visual Politic, que Bueno, más o menos. Más o menos. Son familias, así que no hay problema. Que nos va a hablar un poco de los escenarios del petróleo, de lo que ha pasado con Trump y todas estas historias. Sí. Oye, aprovecho que estás por aquí. ¿Cómo te fue? La última vez que nos vimos estabais hablando del curso de formación que sacasteis y tal. ¿Cómo acabó aquello? Pues tengo que decirte, José, que la verdad es que lo clavaste, porque dijiste que iba a ser un éxito, nos lo dijiste. Y, bueno, tenía pinta, la verdad, y fue tenía una pinta. Brutal. O sea, yo creo que rompimos todos los registros. O sea, en apenas 3-4 días hicimos más de 3.000 inscritos, tuvimos que cerrar. Hemos tenido muchísima demanda de gente que nos sigue preguntando por la formación, porque claro, o sea, al final era un año entero de formación integral, con un título universitario que lo respaldaba, con créditos europeos, yo creo que con los mejores profesionales, porque teníamos una cantidad de profesionales enormes, y además, claro, era un producto bastante único, ¿no? Lo que nos ha dicho la gente es, oye, es que nunca he visto nada así en temas de formación, ¿no? Porque básicamente durante un año, cada mes, cubrimos un activo diferente, es decir, hablamos de materias primas, de cómo invertir en renta fija, de cómo valorar la renta variable, de derivados, de criptoactivos, o sea, de gestión empresarial. Entonces, la idea es que durante un año tengas un marco general para convertirte en un especialista en inversión multimercado, ¿no? Que es como se llama además el título universitario. Y la verdad, nosotros teníamos ilusión. ¿Tiene mucha salida eso luego? Pues la verdad es que lo que nos está diciendo la gente con la que trabajamos, que son muchos profesionales del sector, es que, claro, pinta muy bien. Porque con esta formación, que además, como tú nos dijiste, será muy económica, muy barata, tienes un enfoque general del mercado. O sea, general. O sea, tú puedes ir a una empresa y decirle, oye, yo tengo un título especialista universitario que me hace analizar la renta variable, pero también materias primas, renta fija, temas de financiación. Claro, eso te da una perspectiva general muy amplia, ¿no? Entonces, la idea de crear ese especialista, que yo creo que no había un programa así en el mercado, no había un programa así en el mercado, creo que fue parte del éxito. O sea, es que fue brutal. ¿No crees que debéis haber subido, como te dije, el precio o qué? Bueno, es que yo creo que el tema, te lo dije, a ver, cuando me empezaste a hablar de todo el tema de todo lo que dabais, dije, hostia, me hace que lo estáis haciendo barato, tío, ¿sabes? A lo mejor os pasasteis de frenada porque la gente percibió que entregabais más valor que precio, ¿no? Con la experiencia y con el resultado de haber roto todos los registros, porque yo creo que ha sido el programa de este tipo más exitoso que ha habido en España, bueno, yo creo que tenías bastante razón. Lo que pasa es que también nos llama mucho la idea de, como era un producto que lanzábamos para nuestra audiencia, que fuese accesible. ¿Al final cuánto era? En 1.300 euros. Yo me acuerdo de 1.500 euros. Te iba a decir 1.500. Y de hecho hicimos más, porque sacamos una membresía. O sea, además del programa que ya es de 12 meses, luego además hemos desarrollado una membresía que se la entregamos gratuitamente a todos los alumnos del curso, en la que cada mes vienen los mejores profesionales de gestoras privadas, como por ejemplo de gestoras como Cobas, como Oros, como Renta 4, como Sigma International. O sea, vienen un montón de profesionales de lo más top, de lo más tocho que hay en el mercado hispano, para contarnos en qué invierten, por qué invierten, para hablar con los alumnos, y además mandamos, con esta membresía, todas las semanas mandamos un montón de informes, ¿no? De lo que está ocurriendo para entenderlo. Entonces, la verdad que hasta el momento la recepción está siendo brutalmente buena, tengo que decirlo. Así que nada, yo te lo agradezco porque lo dijiste que iba a ser un éxito y lo fue, así que pues nada, esto es así. ¿Y repetiréis o qué haréis? Pues sí, o sea, estamos ya preparando la segunda edición porque la demanda ha sido muy grande. Sí. Todavía no se puede apuntar, pero bueno, si alguien tiene interés en estar informado y en estar al tanto y que le mandemos la información cuando esté todo listo, tenemos una lista de espera que a lo mejor, José, podemos poner por aquí abajo y que la gente pues se registre. Ahí los comentarios, y si a alguien pues le interesa, le llama, quiere formar parte de esta especialización universitaria integral, pues nada, apuntarse y cuando lo tengamos listo, pues contactaremos con vosotros. Os mandaremos toda información. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar? Pues hoy os vamos a hablar porque digamos
Menudo 2025 llevamos, así que la idea hoy es hablar un poco de las oportunidades que nos está dejando el tsunami Trump, ¿no? Hombre, la rubia la está liando, ¿eh? Sí, vaya que sí la está liando. Yo creo que tendría que estar aquí quietecito un poco, ¿no? Sí, ya te levantas el lunes y dices, madre mía, nuevo cataclismo, Sí, ¿no? Nuevo tsunami. Pero claro, cuando hay tantos cambios y cuando hay tantas disrupciones, a veces son para bien y otras veces son para mal, pero también hay oportunidades. Hay oportunidades. Y ahí es un poco lo que vamos a hablar. Y hoy se me ha ocurrido venir a hablar, José, contigo, de un sector que además a ti te pilla un poquito cerca y que además creo que es un sector que es muy apestado, es decir, que no suele gustar, no suele estar de moda, no suele ser así lo más chic ni lo que se comenta en redes muchas veces, pero donde creo que está habiendo una oportunidad muy interesante, que es el sector del petróleo. Puede estar formando una oportunidad pero que muy interesante. Bueno, pues dale a ver. ¿Qué nos cuentas? Vale, pues mira, vamos a empezar. Lo primero es cómo estamos. ¿Qué ha pasado los 6 primeros meses del año con el petróleo? Y es que este año ha sido muy malo para el petróleo, porque empezamos el año en $73 por barril. Aproximadamente el barril de Brent, que es el barril de referencia internacional, empezó el año cotizando a $73 y terminó los 6 primeros meses cotizando en el entorno de los aproximadamente $67-68. No tuvo ahí una pequeña revalorización con el tema de la crisis del Golfo Pérsico con Irán, con el choque militar con Israel, pero bueno, enseguida se ha vuelto a los $67-68. Y claro, alguien me puede decir, oye Enrique, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Entre 73 y 66 y 68 no hay tanta diferencia. Y es que aquí hay una trampa. Y es que el dólar este año se ha desplomado. Entonces, si lo llevamos a euros, por ejemplo, estamos hablando de que el barril de Brent ha pasado de 71 euros por barril a aproximadamente, bueno, esto sería euros, no dólares, aproximadamente unos 57,5. Coño, ahí sí que hay diferencia. Ahí hay diferencia. Es una caída de casi el 20% y de hecho está históricamente, ahora sí, empieza a estar muy barato el barril de Brent. Esto respecto al euro, pero si en vez del euro utilizamos una canasta de divisas internacionales, que es lo que se denomina, digamos, hay índices que miden cómo el dólar se relaciona con un conjunto de divisas internacionales, ¿no? Con el euro, pero también con el yen japonés, con el franco suizo, es decir, con las principales, ¿no? Entonces hay un índice que mide esto y si lo vemos, también estamos viendo una caída del barril de Brent comparado con las divisas internacionales que en todos los casos es de más del 16%, ¿no? O sea, que es muy relevante la caída. Y claro, no solo ha caído el precio del petróleo, es que las acciones de las petroleras pues también han tenido un año, como te puedes imaginar, muy malo. O sea, las acciones de las petroleras han caído con bastante fuerza, porque claro, precios más bajos... Incluso las españolas, por ejemplo, Repsol... Incluso no lo están haciendo nada bien, porque claro, un precio más bajo del barril de Brent implica que menos ingresos, los costes no cambian, implica un beneficio mucho menor y luego además, como también con Trump se está hablando de un enfriamiento económico general, pues por la guerra comercial, por la tensión que se está ocurriendo, por los cambios que se están produciendo, hay mucho miedo. Entonces las petroleras lo han hecho mal porque hay miedo de que nos vayamos muy abajo. De hecho, Goldman Sachs, por ejemplo, ha llegado a decir que el precio podría irse del petróleo a $40, ¿no? Por barril este año. Yo creo que es un poco excesivo, pero bueno, ese es el run que hay, ¿no? Es decir, como que ahora todo es muy malo. Claro, dólares, ¿no? Dólares. Imagínate en euros. O sea, Entonces, ese es el run que existe, ¿no? Entonces, claro, es normal que las petroleras no estén haciendo un buen año. yo estoy encantado, si pasa eso. Porque, Yo también. Porque si pasa eso, a mí me baja el gas de Audax, niño, que lo peto, ¿eh? O Sí, sea, así que ojalá los de JP Morgan han dicho esto. Goldman Sachs. Goldman Sachs. Ojalá los de Goldman atinen, ¿sabes? Pero bueno, aún así sería muy temporal, ¿eh? Hay que decir que sería muy, muy temporal. Y entonces, claro, con todo esto en la mesa, alguien puede decir, bueno, pero entonces, si esto pinta bastos, ¿no? O sea, enfriamiento económico internacional, el barril del Brent desplomándose, las petroleras con previsión de malos resultados. Es decir, oye, Enrique, ¿de qué nos vienes aquí a hablar hoy, no? Bueno, porque el mercado del petróleo, José, es muy particular. Y yo creo que donde se ha conformado una crisis, el mercado del petróleo siempre empieza a germinar una oportunidad. Y es de lo que os vamos a hablar hoy aquí muy brevemente, ¿no? Os voy a explicar por qué pensamos que en la Visual Factory, y además es algo que hemos tratado ya en Capital Factory, la membresía esta que te comentaba, por qué pensamos que se está empezando a germinar un mercado que puede ser muy interesante en el sector petrolero, ¿no? Y aquí tenemos que tener varias cosas en cuenta y luego vamos a poner alguna clave específica, ¿no? Vale, la primera es Estados Unidos. Lo que ocurra con el mercado del petróleo a nivel mundial depende en gran medida de Estados Unidos. ¿Por qué?
Porque la revolución del fracking en Estados Unidos lo ha cambiado todo, hasta el punto de que en los últimos 10 años el 90% del incremento de la demanda mundial la ha cubierto el incremento de producción en Estados Unidos gracias al fracking. De hecho, fuera de Estados Unidos y la OPEP, la producción internacional de petróleo ha caído en la última década. Es decir, básicamente el mercado del petróleo hoy depende en gran medida de cómo evoluciona la producción en Estados Unidos, ¿no? Que además está en récord históricos. O sea, y Trump, de hecho, ha prometido que la iba a elevar en 3 millones de barriles al día. O sea, es la gran promesa de Trump, 3 millones de barriles diarios. Claro, esa es la previsión que hay, ¿no? Esa es, digamos, la expectativa que hay. Pero, ¿es esto factible? Nosotros pensamos que no. Creemos que la producción de Estados Unidos no solo no va a crecer, sino que probablemente empiece a contraerse en los próximos meses. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos. Primero, porque la revolución del fracking fue una revolución de dinero barato. Cuando los tipos estaban al 0%, las empresas se endeudaban, empezaban a hacer exploración, empezaban a poner un montón de yacimientos en marcha, hacían muchas inversiones. Claro, ahora con tipos más altos, esto está costando mucho más. Pero es que además los pozos de petróleo tienes que invertir constantemente porque los pozos se van agotando. Y a medida que se van agotando, a medida que baja la capacidad de un pozo, también baja la capacidad de extraer petróleo por un tema de presiones, fundamentalmente. No es lo que se denomina declino natural. Entonces, digamos que cada año hay que invertir mucho dinero solo para mantener el nivel de producción. Pero claro, para invertir dinero tiene que ser interesante invertir dinero. Y las empresas en Estados Unidos, con esta caída de precios, no lo están viendo nada claro. Y además, con el enfriamiento económico general, con ese miedo de crisis, con estas estimaciones de Goldman Sachs, están diciendo, vamos a tranquilizarnos. De hecho, en Estados Unidos, para invertir, para que una inversión sea, digamos, viable, necesitan que el barril del petróleo esté entre el del West Texas Intermediate, que es el de referencia en Estados Unidos, es un poquito más barato que el Brent, esté entre 60 y 68 dólares aproximadamente. Ahora estamos por la mitad, está en torno a 64, 65, con lo cual está casi en el umbral bajo, con lo cual muchas empresas esto no genera una motivación. No está muy motivado. No está muy motivado para nada. Y luego hay un tema de aranceles, porque el petróleo es muy intensivo, la industria del petróleo y del gas necesita mucho acero y aluminio, curiosamente, es decir, mucho acero y aluminio. ¿Por qué? Pues porque el fracking se hace con tuberías enormes que perforan a miles de metros, porque además hay que establecer los oleoductos, porque todo lo que es la exportación de petróleo depende de plataformas donde se consume muchísimo acero y aluminio, ¿no? Y claro, ¿qué ha hecho Trump? Elevar los aranceles al acero y al aluminio, lo cual está subiendo mucho los costes de la industria. Entonces, claro, precio más bajo, coste más alto, malas perspectivas, dices, no invierto. Ya. Entonces se está frenando la inversión en Estados Unidos. Se está haciendo como una nube. Exactamente. ¿No? Una tormenta perfecta. Claro, entonces, donde Estados Unidos, todo el incremento de la demanda mundial depende de ellos, de repente está diciendo, uy, pues aquí se había una estimación de que iba a crecer mucho la producción y ahora ya eso se ha descartado, ¿no? Entonces tenemos un factor que dices, vale, la oferta hacia abajo. Claro, pero luego hay otro tema muy interesante. Y es que en los últimos años todo lo hemos vivido, es el tema del cambio cultural, ¿no? Es decir, el petróleo pasó de ser una industria que decía la gente, la industria de los petrodólares, ¿no? Del dinero, a decir, uy, es una industria sucia, es una industria que no nos gusta, transición energética, vamos a ir solo a energías renovables, que está muy bien, pero claro, esto ha hecho que muchos fondos institucionales digan, vale, no quiero invertir en petróleo. Es incómodo, ¿no? Hay que cumplir con los criterios ESG, entonces no queremos meter dinero en petróleo. Y esto ha reducido mucho la financiación del sector y ha hecho que los costes de financiación sean más altos. Como es una industria que tiene que invertir constantemente y es muy intensiva en capital, es decir, necesita mucha financiación para poder funcionar, costes más altos hace que también haya una restricción. Sí, es una cosa que suma a esto, ¿no? Claro, exactamente. Al final todo va en contra. Exactamente, todo va en contra. Con lo cual, por aquí también, nada, poca financiación, muchos costes. Tercer elemento, ¿no? Te estás quedando sin pizarra, ¿eh? Ah, sí, bueno, no pasa nada, luego pasamos por aquí, además yo creo que ya estoy, más o menos esta parte estoy terminando, ¿no? Tercer elemento, y que no es una cuestión menor, ¿no? Que es cómo funciona la economía de las materias primas. Las materias primas suelen ser muy volátiles, y esto tiene una explicación, y es porque en un proyecto de materias primas, el coste más importante es el inicial. Hay que hacer una inversión inicial enorme antes de construir una mina, hay que preparar un yacimiento, hay que preparar toda la infraestructura antes de sacar un solo barril. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que tú has realizado esa inversión, aunque el precio te caiga mucho, vas a seguir operando. Incluso perdiendo, porque si paras la producción vas a perder mucho más, porque tienes que pagar la financiación, tienes que perder... Entonces, cualquier margen bruto que generes
lo necesitas para vivir. Aunque sea negativo. Aunque sea, exactamente. Entonces, claro, aunque el precio caiga bastante, las petroleras no pueden parar de producir. Y eso hace que la volatilidad sea muy alta. Muy alta. Por eso Goldman Sachs nos dice, oye, que el precio igual se puede ir a 40. Claro, porque las petroleras no pueden parar de producir. Lo que no van a hacer es invertir en nuevos yacimientos. Que esta es la clave. Es decir, lo que van a reducir es la inversión. Y esto genera una cosa que se llama efecto retardado de la oferta. O sea, es un factor que es efecto retardado de la oferta. Es decir, en el mercado del petróleo da igual el precio de hoy. Y esto pasa con muchas materias primas, pero hoy da absolutamente igual cuál es el precio del petróleo. Para que tenga efectos en el sector, tienen que pasar muchos meses. Es decir, cuando se ha parado la inversión y dentro de unos meses, digamos, los pozos empiezan a declinar, empiezan a producir menos, y como no has invertido más, digamos que entonces tu producción empieza a desacelerarse, ¿no? Entonces este es un cambio que se ve, puede ser a partir de los 6, 8, 12 meses, incluso 15 meses. Y es donde estamos justo, ¿no? O sea, es donde estamos. Ha empezado el año, mucha incertidumbre, bajos precios, más costes, baja la inversión, y entonces estamos a la espera de este punto, ¿no? De que se produzca este fenómeno. Entonces, y luego hay un cuarto y último elemento, y esta es la clave. Y esto me parece muy importante, y ahora pasamos ya a posibles oportunidades, ¿no? Muy rápido, José. Yo creo que va todo claro, ¿no? Hasta ahora. Sí, yo creo que has puesto de manifiesto cuáles son los factores que respaldan tu teoría, ¿no? Que al final todos van en contra de que estos tíos inviertan más y se genere más oferta, y el resultado, obviamente, pues es una reducción de la oferta y por lo cual un incumplimiento de estas premisas, ¿no? Al final. Y ahora vamos a ver lo último, que es la demanda. ¿Qué pasa con la demanda? O sea, la oferta está cayendo, pero ¿qué pasa con la demanda? Y aquí hay una percepción general que es bastante equivocada. Mucha gente el petróleo lo asocia a la gasolina de los coches, esencialmente. Dice, bueno, si ahora hay más coches eléctricos o hay más coches híbridos, el consumo de gasolina va a caer y por tanto se va a consumir mucho menos petróleo. Digamos que esta es básicamente la previsión general. El problema es que el petróleo no solo se utiliza para producir gasolina para coches. De hecho, la gasolina de los coches es menos del 25% del uso total del petróleo. Menos del 25%. Y aunque parezca que se están vendiendo muchos coches eléctricos, hay que irse a la India, por ejemplo, y ver cuántos coches eléctricos se están vendiendo y no se están vendiendo tantos. Y en términos del parque general de automóvil, los coches eléctricos todavía son una pequeña parte y eso va a tardar muchos años en cambiar. Pero es que esto es menos del 25%. Pero junto a ello, por ejemplo, hay una parte muy grande que es el diésel de los camiones. Que esto aquí, de hecho, está aumentando el consumo. Porque cada vez se transporta más, el comercio online, cada vez se compra más. Y el diésel de los camiones es muy difícil de sustituir por baterías, eso no está cerca de que ocurra en los próximos 3, 4, 5 años, porque además los camiones se compran para utilizarlo durante 20 años, ¿no? Pero es que luego están los aviones, por ejemplo. El sector de la aviación es otro componente muy importante del consumo del petróleo y cada vez se vuela más y cada vez hay una mayor demanda de vuelos, y no solo en Europa. Hay que pensar en Malasia, en Vietnam, en Indonesia, en China. De hecho, empresas como Airbus y Boeing no dan abasto a entregar aviones porque la demanda es brutal. Entonces, claro, toda esa demanda es más consumo de combustible y eso no va a cambiar, sino que está creciendo. Y luego hay otro tema que la gente olvida siempre, y es que el petróleo también es petroquímica. Es decir, cuando compras ropa, muchas veces está hecha con derivados de petróleo. O los plásticos. De hecho, los coches eléctricos, como pesan mucho las baterías, tratan de aligerar el peso general introduciendo mucho más producto petroquímico. Es decir, mucho más plástico o componente donde hay más partes aligeres el peso con derivadas del petróleo. Con lo cual los coches, curiosamente, la producción de un coche eléctrico requiere de muchísimo consumo de petróleo, lo que es la producción del vehículo. Entonces, claro, todas estas partes se están disparando. Es que hasta las cremas estas de estéticas para la cara y tal, muchas tienen derivados del petróleo. Y esta parte se está disparando, ¿no? Y esto hace que lo que se pensaba que iba a ser una demanda decreciente, la demanda está aumentando. Lentamente, pero está aumentando. ¿Y qué ocurre? Que como los pozos se van agotando, hay que invertir constantemente nuevos y tienen que entrar nuevos pozos. Si no entran nuevos pozos, es fácil que te encuentres con una situación de escasez en un plazo de un año. Y la mejor forma de verlo es lo que pasó en 2020. No sé si lo recuerdas, José, pero en 2020 el precio del petróleo va a estar en negativo, ¿no? Hubo titulares del precio del petróleo es negativo. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Pero estuvo negativo. ¿Por qué? Porque no, la gente estaba en casa encerrada, la actividad se desplomó, nadie consumía petróleo. ¿Cuánto tardó en recuperarse el precio del petróleo? ¿Cuánto crees que tardó en recuperarse el precio del petróleo hasta volver a su precio inicial, antes de la pandemia? Supongo pocos meses. Pocos meses, menos de un año. O sea, en menos de un año, el precio inicial ya estaba por encima de la pandemia. Y luego vinieron años muy buenos, porque como no se había invertido, luego vinieron años que vimos el petróleo en las nubes. En las nubes, exactamente. Y ahora puede estar ocurriendo algo similar. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos? Un sector que no le gusta a nadie,
Un sector donde lo está pasando mal o lo ha pasado mal en los últimos meses. Un sector donde la demanda va bastante bien, sigue operando bastante bien y donde puede haber restricción de oferta. Y esto para nosotros es claramente una oportunidad. Entonces nosotros en Capital Factory, la membresía esta del curso que te he contado, que hemos sacado para todos los alumnos, estamos hablando mucho de este sector y de oportunidades. Por ejemplo, una empresa que a nosotros nos gusta, sin que esto sea una recomendación de inversión, por supuesto, porque luego hay que hacer los deberes, cada uno tiene que hacer los deberes y además depende de muchas cosas, es Cosmos Energy. Es una empresa que nosotros tenemos en cartera en nuestro fondo y que hemos hablado de ella intensamente en Capital Factory, ¿no? en la membresía de la formación. Cosmos Energy, por ejemplo, te voy a dar unos números. Muy sencillo y me cuentas qué te parece. Es una pequeña empresa productora de petróleo, ahora también de gas natural, que está especializada en producción en alta mar. Es una empresa que ha hecho ya todas sus inversiones. Hace unos años descubrió yacimientos gigantescos, entonces tuvo que asociarse a partners internacionales muy grandes como BP y realizar muchísimas inversiones. Pero ahora ya, digamos que esas inversiones han terminado y ahora está en un momento donde lo que está haciendo es empezar a explotar y decir, vale, ya vamos a invertir mucho menos porque ahora ya solo es inversión de mantenimiento y vamos a empezar a sacar el petróleo, ¿no? A sacar el petróleo justo en este momento, ¿no? Entonces, es una empresa que cotiza, en estos momentos tiene una capitalización bursátil, un valor en bolsa de unos 900 millones. Y de hecho ha subido bastante en los últimos 2 meses, desde que hablamos de ella en Capital Factory lleva un 30% arriba, pero unos 900 millones tiene de valor en bolsa hoy, ¿no? Y un enterprise value de aproximadamente unos 3.600 millones. Porque tiene deuda porque las inversiones que ha hecho para poner en marcha yacimientos gigantescos en los últimos años, ¿no? Entonces, claro, esta empresa produce unos 25 millones de barriles por año y su previsión es llegar a una producción de 35 millones de barriles equivalentes de petróleo por año. 35 millones. Ese es el objetivo y es factible. Entonces, son yacimientos enormes los que tiene. Y de hecho, son tan grandes los yacimientos que tiene reservas 2P, o sea, probadas y probables, por más de 20 años, que es una de las más grandes del sector en este aspecto. Es como un gran inventario de reservas. De hecho, tiene más de 500 millones de barriles de reservas de petróleo. Claro, está cotizando a 900 millones, quiere decir que estaríamos pagando cada barril de reservas no llega a $2, 1,6, 1,5, entre 1,5 y 1,7 dólares por barril. Un barril que se comercializa luego mucho más arriba, ¿no? Y además, como la inversión ya está hecha y es en alta mar, tiene unos costes muy bajos de operativos, tiene unos costes muy bajos, aproximadamente unos 18 dólares por barril. Con lo cual, claro, esto hace que esta empresa que cotiza 900 millones, la previsión que está manejando, que nosotros manejamos y que manejan también la mayor parte de analistas del sector, es que genere una caja, un free cash flow, un flujo de caja libre para repartir a los accionistas de más de 500 millones a partir de este año. Si se produce este fenómeno de la escasez, eso a día de hoy, si además se produce este fenómeno de la escasez de petróleo, es decir, donde la demanda sigue creciendo o se mantiene estable y la oferta se restringe por todo esto que estamos diciendo, nosotros hemos hecho cálculos, hemos hecho más de 100.000 simulaciones, esto puede irse por encima de los 800 millones. Es decir, estaríamos hablando prácticamente de un free cash flow de menos de 2 veces o de 1 vez y poco respecto a la capitalización bursátil, ¿no? Un poquito más respecto al enterprise value, pero claro, con reservas de más de 20 años. Y además con la posibilidad de encontrar nuevos yacimientos, de seguir trabajando, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad que nos parece brutal. Es una empresa que nosotros cuando empezamos a hablar de ella estaba cotizando a 1,5 dólares, hoy está ya prácticamente a 2 dólares y nosotros vemos que haciendo tanto por valor de reservas como por descuento de flujos de caja, como aplicando múltiplos, como en comparación con la competencia, a lo mejor en nuestra opinión, sin que esto, insisto, sea una recomendación, porque esto hace falta mucho trabajo, fácilmente nuestra estimación es que como mínimo esta empresa puede valer unos 4 dólares en poco tiempo. Incluso hay muchas recomendaciones de mercado que le dan un precio de 6 y 7 dólares, pero bueno, nosotros somos muy prudentes. Y como Cosmos Energy, hay muchos otros operadores en el sector, porque básicamente lo que estamos viendo ¿tiene liquidez es un cambio de ciclo. Sí. En 2024, a pesar de la deuda que tiene, refinanció toda su deuda. En 2024... No, digo liquidez en el mercado. Sí, tiene liquidez en el mercado, sí. Es fácilmente comprable y vendible. Con equity value de 900 no debe tener tampoco tanta, ¿no? Claro, bueno, no tiene tanta, pero digamos que no es tan pequeña como para no poder entrar. Hombre, si quieres meterle 1.000 millones, pues... No, claro, pero meterle 10 sería viable. Sí, es viable, perfectamente viable. Tiene liquidez. Entonces, claro, este tipo de compañías, además... ¿Y esto de compañías de un tío o de varios? Es de varios tíos. ¿Y cuánto tradea? ¿Cuánto free float tiene esto?
yo creo que viene a ser en torno... Los institucionales han subido mucho, por eso me estoy pensando, porque los institucionales, va así la curva de inversión de institucionales ha crecido una barbaridad. Entonces yo creo que ahora el free flow debe estar en torno al 30%. Es muy poco, ¿eh? Espero no equivocarme. Bueno, pero para ese tipo de compañías, digamos que para... Es como Audax. Sí, o sea, pero una compañía invertible perfectamente. Sí, pasa que al final la liquidez es muy limitada, ¿no? A mí eso tiene algunas ventajas. Si se da la vuelta, el hecho de que haya poca oferta de títulos suele tener ciertas ventajas. Sí, pasa que luego no puede salir. O sea, todo tiene su parte buena y su parte mala. O sea, al final lo veo como una buena inversión, no te digo que no, pero hay que analizarlo un poco más. Claro. Si quieres realmente poner pasta, hay que analizarlo un poco más. Bueno, eso siempre. Pero, y de hecho podemos hablar luego, si quieres, con detalle sobre este activo, ¿no? Pero en general es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en el mercado del petróleo, porque como empresas como esta, la verdad es que hay bastantes. ¿Por qué? Porque al final esto ocurre mucho en bolsa. De repente un sector no se pone de moda, se pasa de moda, y de repente todo el mundo considera que se va a ir a pique, que no gusta, que eso ya es pasado, eso ya es antiguo, no mola, y la gente no invierte. Los fondos institucionales no invierten, además ahora con los criterios ESG. ¿Y qué ocurre? Que las valoraciones se quedan muy atrás y nadie ve lo que está pasando, que son los cambios de ciclo, ¿no? O sea, que es donde, por cierto, muchas veces más valor se puede generar en el mercado, ¿no? Que es invertir, pues cuando estás en esta parte del ciclo esperando que el cambio, ¿no? Sí, o sea, entonces, en el mercado del petróleo, gracias, en este caso, a Donald Trump, nosotros pensamos que puede estar empezando a pasar exactamente esto. De hacer una buena oportunidad. Dicho lo cual, te digo, esto es un resumen, José, muy evidentemente, muy breve, muy por encima. Nosotros, por ejemplo, en Capital Factory lo hemos analizado mucho más, le hemos dedicado muchísimas horas a este tema, con mucho más detalle, ¿no? Pero así a grandes trazas, creo que el mercado del petróleo empieza a ser interesante. Yo creo que una idea muy importante que nos tenemos que quedar, que nosotros repetimos mucho la formación que tenemos, es hay que aprender a detectar esos activos que no están de moda. Porque, a ver, es muy fácil invertir en los activos que todo el mundo quiere, ¿no? O sea, es muy fácil. Ahora mismo dices, es muy fácil invertir, no sé, en una Nvidia, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo, Nvidia, chips. Probablemente esté bien y probablemente sea una buena inversión. De hecho, nosotros hemos incorporado Nvidia en cartera los últimos meses, ¿no? Con la caída que hubo a partir del 2 de abril, la incorporamos en cartera. Pero las grandes rentabilidades, o al menos para diversificar la cartera, para buscar esa exposición alternativa, las grandes rentabilidades suelen estar aquí, en lo que nadie quiere, justo cuando nadie quiere. Está claro. Sí, hay que y además, pues todo esto que has explicado al principio parece que tiene sentido, ¿sabes? Parece que tiene todo el sentido común y refuerza un poco la idea de que aquí hay una oportunidad. Oye, pues ha sido un placer. Esperamos verte en la siguiente, muy interesante. A ver si me encuentras alguna de comercialización de energías renovables. Venga, ahora comentamos si quieres, pero muy interesante. Muchas gracias sobre todo por tengo una en el foco, tengo una en el foco y al igual te doy hasta la exclusiva. Venga, pues ahora fuera mi cámara, Muy bien. Y a lo mejor en una nueva pizarra hablamos de ello. Venga, Perfecto. Muchas gracias. Un placer a todos, muchas gracias. Hasta luego.